Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se quedó paralizado con estas palabras. Tras meses de silencio, respuestas evasivas, frases a medias y rumores, Can Yaman habló por primera vez de forma tan clara, tan dura y tan impactante. Una sola frase pronunciada en un programa de televisión sacó a la luz las acusaciones que se habían estado comentando durante años, pero que nunca se habían expresado tan abiertamente. Cometí un error al enamorarme de Demet. Porque me engañaron. Esta confesión no solo conmocionó a los espectadores del estudio, sino también a los millones de personas que lo veían por televisión. Las redes sociales se dividieron en cuestión de minutos. Algunos apoyaron a Can Yaman, mientras que otros defendieron que esas palabras eran demasiado duras. Sin embargo, todos coincidieron en un punto. Esa declaración era un punto de inflexión sin vuelta atrás. El silencio acumulado durante meses estalló. Can Yaman llevaba mucho tiempo prefiriendo no hablar de su vida privada. Se había mantenido en silencio ante las acusaciones, los rumores y hasta las noticias relacionadas con su familia. Según su entorno más cercano, la razón era que, sabía que si hablaba, lo rompería todo. Sin embargo, una sola pregunta en el programa derribó todas sus defensas. ¿Cuál fue tu mayor decepción en tu relación con Demet Özdemir? Can Yaman se quedó callado al principio. Bajó la mirada. Luego respiró hondo y pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de todos. Confié en la mujer que amaba. En su declaración, Can Yaman describió lo que vivió no solo como una traición, sino como una destrucción emocional. Confié en la mujer que amaba. Todo el mundo me dijo que tuviera cuidado, pero yo escuché a mi corazón. Mi corazón me engañó. Estas palabras demostraban lo mucho que se había tomado en serio la relación. Según Can Yaman, no se trataba solo de una infidelidad, sino de la destrucción total de la confianza. Demet y el silencio. Tras estas palabras de Can Yaman, todas las miradas se dirigieron naturalmente hacia Demet Özdemir. Sin embargo, Demet no hizo ninguna declaración durante mucho tiempo. Según su entorno más cercano, Demet recibió estas palabras con sorpresa y resentimiento. Según un amigo suyo, Demet dijo lo siguiente. Me culpa para tranquilizar su conciencia. Esta frase dejaba claro lo diferentes que eran las perspectivas de ambas partes sobre lo sucedido. El amor me cegó. Can Yaman hizo quizás su confesión más impactante en el programa con estas palabras. El amor me cegó. Desactivé mi lógica. Hoy, cuando miro atrás, lo veo claramente. Esta frase se compartió miles de veces en las redes sociales. Algunos de sus fans consideraron esta confesión valiente, mientras que otros la calificaron de demasiado tardía. Rumores en los pasillos. Algunos rumores que se llevaban meses comentando en los pasillos de la prensa rosa, pero que no se habían expresado abiertamente, volvieron a salir a la luz con esta declaración. Según estos rumores, Can Yaman se había sentido molesto por algunos comportamientos de Demet durante la relación, pero no lo había expresado. Un periodista de la prensa rosa hizo el siguiente comentario. El problema de Can Yaman no es que le engañaran. El verdadero problema es que lo niega a pesar de haberlo intuido. Ojalá hubiera despertado antes. Can Yaman no ocultó su arrepentimiento en su declaración. Ojalá hubiera despertado antes. Ojalá no hubiera tardado tanto en aceptar algunas cosas. Estas palabras demostraban que aún revivía una y otra vez lo sucedido en su mente. El factor familiar y la presión. Se sabía que la familia de Can Yaman se había mostrado distante con la relación desde el principio. El actor también habló por primera vez con tanta franqueza sobre este tema. Mi familia vio algunas cosas antes que yo. Yo las ignoré. Esta frase reveló que la tensión dentro de la familia también había ejercido una gran presión sobre la relación. Las redes sociales se dividieron. Tras la confesión, se desató una guerra en las redes sociales. Los que decían, Can Yaman tiene razón. Los que decían, estas palabras son injustas para Demet. Sin embargo, todo el mundo hablaba de lo mismo. Esta relación había terminado por completo.
El amor me ha enseñado mucho. Can Yaman concluyó su declaración con estas palabras. Sí, cometí un error. Pero este amor me ha enseñado mucho. Nunca más volveré a cerrar los ojos. Esta frase demostró que él veía la decepción que había vivido como una lección. ¿Hay posibilidad de reconciliación? Esta fue la pregunta más repetida entre bastidores tras el programa. Sin embargo, Can Yaman descartó claramente esta posibilidad. Algunas puertas se cierran para siempre. Yo cerré esa puerta. Estas palabras pusieron fin a las discusiones. Resultado, la confesión más dura de un amor. Esta declaración pasó a la historia de la prensa rosa como una de las confesiones de amor más duras. No hubo insinuaciones ni respuestas evasivas. Fue un enfrentamiento directo, tajante y desgastante. Quizás Can Yaman se mostró tan vulnerable por primera vez. Y quizás fue tan claro por primera vez. Un amor más que no terminó en los titulares de las revistas, sino en los corazones, con el corazón roto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero, cuidaos mucho.